Hola, soy Camila Iturzágastegui, profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta cápsula veremos las migraciones en perspectiva histórica y analizaremos parte del proceso migratorio que ocurre a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, específicamente en Valparaíso, con la llegada de diversas oleadas de colonias extranjeras, mayoritariamente de origen europeo. Teniendo claras ya las causas de este contexto, profundizaremos sobre el impacto que este proceso tiene en la sociedad de destino, es decir, Chile, y particularmente la sociedad porteña. Desde este punto, veremos cómo la influencia extranjera se involucra en diversos ámbitos, sociales, políticos, económicos y culturales, especialmente considerado desde la historia del arte. Para poder responder esto, vamos a partir con algunas preguntas, algunos cuestionamientos. ¿Cuáles son las razones de la llegada de los extranjeros durante el siglo XIX? Después, ¿cuál fue la importancia de Valparaíso durante este periodo? Y por último, desde la historia del arte, ¿cómo veían los viajeros extranjeros nuestro país? Estas preguntas las responderemos precisamente ahora, donde tomaremos como ejemplo al inglés Thomas Summerscale, reconocido dentro de la historia del arte nacional como artista viajero, y mediante el análisis de su obra comprenderemos el aporte pictórico e histórico dentro del contexto en que dicho pintor llega a nuestro país. Para responder las preguntas que nos hicimos anteriormente, dividiremos esta cápsula en tres: el contexto histórico nacional, posteriormente preguntarnos y respondernos qué son los artistas viajeros, y al final veremos a Thomas Summerscale y sus aportes, sobre todo en cuanto a las vistas y panorámicas de la ciudad, las marinas y el paisaje. Como antecedente, durante la primera mitad del siglo XIX en Chile, existe una tendencia favorable al desarrollo económico, y las ciudades que mejor lo demostraban eran, por una parte, Santiago, como centro administrativo y político del país, y por otro lado, Valparaíso, como importante centro comercial y marítimo que se consolidaba a través del puerto, donde pasaba casi todo el comercio hacia el exterior. Debido a esto se hicieron importantes inversiones. Un ejemplo de ello es el ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, que fue impulsado por otro extranjero, el estadounidense Guillermo Wheelwright, que permitió una conexión más eficiente entre estas dos ciudades. Todo esto se consolida con el auge de la industria salitrera, provocando una evidente migración de mano de obra chilena entre el campo y la ciudad, y también extranjera, tanto al norte de nuestro país como al puerto de Valparaíso, donde llegaban atraídos por las opciones de trabajo y también por las posibilidades de hacer negocios en esta zona. Cuando los extranjeros visitaban la ciudad, quedaban muy impresionados de la vitalidad económica de Valparaíso: movimiento comercial, industrial, servicios impulsados por nuevos y más osados empresarios nacionales y extranjeros que tenían sus oficinas en Valparaíso. Y toda esta actividad se sustentaba en el puerto, por donde entraba todo el progreso económico que mostraba la ciudad. Parte de este crecimiento económico, especialmente durante este periodo, la segunda mitad del siglo XIX, atrajo al puerto a diversas colonias extranjeras, como la italiana, la alemana, la francesa y la inglesa. Estos extranjeros no solo influyeron significativamente en lo económico, sino que también destacaron en el desarrollo social, cultural e incluso educacional. La presencia de estos nuevos habitantes le da al puerto esta fama y este carácter de cosmopolita. Y precisamente la imagen que nosotros vemos es una fotografía que un fotógrafo francés, Félix Leblanc, capta en 1890. Él llega a Chile
se instala en Valparaíso junto a su cuñado Pedro Emilio Garró y crean un negocio fotográfico. No solamente este álbum de Vistas de Valparaíso de 1890 es importante, sino que también Félix Leblanc con su cuñado Garró fotografiaron las vistas del Cerro Santa Lucía en 1874. ¿Ya? Y esto nos permite ver y entender cómo era Valparaíso a fines del siglo XIX. Por otro lado, tenemos a Harry Grant Olds, otro extranjero. Este era de origen estadounidense y que llega a fines del siglo XIX a Valparaíso. También vemos estas vistas panorámicas desde el cerro, ¿ya? Y si nosotros nos damos cuenta, hacia la izquierda de la fotografía vemos el muelle fiscal, que va a ser importante para el movimiento que tiene el puerto de Valparaíso y la bahía en general. Si ustedes se dan cuenta, todas las embarcaciones que nosotros podemos ver hacia 1900. Y así, la puerta abierta hacia el Pacífico, en la que se transforma Valparaíso, recibió durante este siglo a muchos artistas extranjeros como Juan Mauricio Rugiendas, de origen bávaro, Carlos Gould, de origen inglés, Claudio Gay y Ernesto Chartrand, de origen francés, entre otros. Estos personajes son conocidos como artistas viajeros porque la motivación de sus largos viajes eran las expediciones científicas y que tenían como objetivo el estudio de la botánica, la geografía y fisionomía del territorio, la flora, la fauna y las recurrentes representaciones marítimas. Excursiones que se conjugaban íntimamente con el dibujo, la pintura y los grabados, pues era la manera de dejar registro de los diversos lugares que ellos visitaban en esa época. A la larga, era parte de la memoria de sus viajes. Hay que recordar que estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX y por lo tanto aún no se había extendido el uso de la fotografía. Nosotros, en las imágenes anteriores, vimos fotografías que eran cercanas hacia fines de siglo. Y entonces el recurso del dibujo, del grabado y de la pintura era esencial para poder captar las vivencias de todos estos expedicionarios y viajeros. Como ejemplo de artista viajero de la primera mitad del siglo XIX, veremos la imagen de Mauricio Rugiendas. Esta, el puerto de Valparaíso, hacia 1840, es una pintura al óleo que relata el testimonio personal de los últimos momentos antes de que el pintor dejara nuestro país. Realizó varios viajes a lo largo de América, como a Brasil, a México, a Haití, estableciéndose en Chile entre 1834 y 1842. ¿Qué buscaba Rugenda en sus viajes? A comienzos del siglo XIX se desarrolla una corriente artística que es el romanticismo, que está marcada por una experiencia individual de la naturaleza, la vivencia del paisaje, lo exótico, lo diferente, pero también un ámbito más costumbrista, donde se buscan los colores y escenas locales o también populares, captar rasgos típicos de los habitantes. Eso es lo que Rugenda quería plasmar en sus bitácoras de viaje y álbumes. En su obra, como esta, está la voluntad de manifestar un acontecer. Expresa el vivir de la gente de la ciudad. Este es el relato del puerto visto desde el mar, donde destaca, en el centro, el antiguo edificio de la aduana y los cerros que rodean este importante emplazamiento. El Cerro Alegre, el Cerro Concepción y el Cordillera. También el embarcadero, las escasas y precarias construcciones en la costa y en los cerros. Testimonio de un paisaje marino, costero, que ya reconoce Juan Mauricio Rugiendas. Valparaíso ha sido un referente de inspiración importante tanto para artistas nacionales como extranjeros que se dedicaron específicamente a la pintura marinista y también a captar la esencia propia del funcionamiento tanto de la ciudad como del puerto. Con este mismo espíritu, el de los artistas viajeros, llega con un poco menos de 30 años Tomás Sommerscales a Chile, en 1869, permaneciendo en el puerto para recuperarse de la fiebre palúdica o malaria que había contraído en Panamá. Su vida desde siempre estuvo ligada al mar. Nace en el puerto de Hull, en Yorkshire, Inglaterra. Su padre era capitán de navío, pero al mismo tiempo el motivador
para desarrollar sus habilidades en el dibujo. Antes de que Thomas Somerscales entrara a trabajar a la Armada Real Británica, lo que le permite recorrer diversas latitudes, estudia en una distinguida escuela donde se forma como profesor y es exactamente a lo que se dedica en estos viajes. Su labor era enseñar a los guardiamarinas geografía, matemáticas y dibujo. Somerscales había estado anteriormente en el puerto de Valparaíso, pero al tomar la decisión de establecerse en el puerto para su recuperación, comienza una relación más directa con la colonia inglesa establecida, particularmente en el Cerro Alegre y en el Cerro Concepción. De hecho, ejerce su profesión de docente en los colegios creados por los mismos ingleses para que sus hijos mantuvieran, aun estando lejos, sus propias tradiciones y cultura, en el Artisan y Mackay School. Somerscales se radica en el puerto por aproximadamente 20 años, ya que vuelve a su país en el año 1892, pero siempre manteniendo el contacto con Chile. En cuanto a su obra, podemos analizarla desde tres grandes géneros pictóricos: las vistas y panorámicas, las marinas y los paisajes. Ahora veremos ejemplos de cada uno de ellos para responder a la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Cómo veían los viajeros extranjeros a Valparaíso? La obra Antiguo Muelle de Valparaíso se transforma en un importante testimonio visual del apogeo económico, donde se plasma el carácter sociocultural de todos aquellos que mantenían viva esta ciudad-puerto. Somerscales alcanza con esta pintura a reflejar un relato iconográfico importante, desde la disposición y desarrollo de la ciudad, donde transparenta el progreso urbanístico, los grandes edificios, el mejoramiento de las calles, el poblamiento de los cerros y, por supuesto, el dinamismo comercial. Somerscales refleja este pequeño mundo, pues muestra cada una de las partes de la sociedad: trabajadores portuarios, pescadores, estibadores, cargadores, viajeros, y el vínculo que todos ellos tenían con el puerto y específicamente con la zona comercial y financiera. Este último punto es esencial para comprender el dinamismo que se le puede dar a la escena, considerando también el aspecto cotidiano de Valparaíso. Una característica presente en la obra del inglés, que lo veremos también en otras obras, es la atenta preocupación por el detalle. Fiel en su pincelada con las materias que se observan, como se manifiesta al pintar las maderas, los cordeles, las olas y las velas. Hay incluso una rigurosidad geométrica y científica. Además, logra captar de muy buena manera el carácter y la ambientación del clima, la atmósfera y la luz del litoral porteño. En la obra observamos el muelle de pasajeros o antiguo embarcadero, que está acá, en la primera parte, y después vemos posteriormente el muelle y los almacenes fiscales, la parte posterior. Uno de los mejores registros de Valparaíso fue el que hizo Leblanc, que ya lo habíamos conocido al principio. Y aquí hay otra vista de Valparaíso hacia la bolsa comercial, que deja en evidencia el estilo arquitectónico inspirado en los grandes edificios europeos. También desde sus fotografías podemos conocer la vista que teníamos desde el mar hacia Valparaíso. Y ahí observamos el muelle de pasajeros, ¿cierto?, que también aparece en la obra de Somerscales, y la antigua intendencia, que es el núcleo principal de la ciudad en ese momento y que se ubicaba en lo que hoy sería la Plaza Sotomayor. Lamentablemente, el terremoto de 1906 fue el principal culpable de la demolición de todos estos hitos del Valparaíso y del puerto. El pintor además participó en el año 1872 en una exposición organizada por el intendente de Santiago, que en esa época era Benjamín Vicuña Maquena, un personaje importante tanto para la historia nacional como para la política de mediados del siglo XIX. Entre sus obras encontramos Historia crítica y social de Santiago e Historia de Valparaíso,
crónica política, comercial y pintoresca de su ciudad y de su puerto desde su descubrimiento hasta nuestros días, en esa época entre 1536 y 1868. Ligado a la cultura vicuña maquena y también por la preocupación del intercambio entre Europa y Chile, y se inspira este gran salón de arte e industrias para mostrar las tendencias y los estilos artísticos que se estaban gestando, tanto en Europa como en Chile en esa época. Si bien en esta exposición la recepción de la obra de Somerscales no deslumbra demasiado, de todas maneras obtiene la medalla de tercera clase y posteriormente, en la exposición de 1875, obtiene la medalla de primera clase. Es así como el pintor comienza a generar redes. Si bien en la sociedad porteña su trabajo se había consolidado, incluso entablando amistad con el fundador de la ciudad de Viña del Mar, José Francisco Vergara, quien le encarga varias panorámicas y vistas de la región, estas exposiciones en la capital le permiten hacerse conocido en las esferas de la élite santiaguina. Es Somerscales uno de los pintores que destaca por sobre otros artistas viajeros, que representó visualmente los más significativos momentos de la historia naval de Chile, y como buen marino británico, comprendía la importancia del poder naval, razón por la cual logra representar solemnemente el heroísmo y las hazañas ocurridas durante la Guerra del Pacífico, como el combate naval de Iquique, la muerte del capitán Arturo Prat o el combate de Angamos, transformándose en un referente de la pintura marinista nacional de la época. En 1879, Chile le declara la guerra a Bolivia por el aumento de los impuestos a los productores chilenos que trabajaban en la zona boliviana de Antofagasta, debido a que no se respetaron los acuerdos firmados hasta ese momento con nuestra nación. Ese mismo año, Perú, que tenía un tratado secreto con Bolivia, también se involucra en el conflicto que conocemos como la Guerra del Pacífico. En la obra que estamos observando, Combate Naval de Iquique, vemos el enfrentamiento marítimo entre el monitor peruano Huáscar y la corbeta chilena Esmeralda. Esta pintura no solamente representa la gesta histórica, sino que nos muestra la enriquecida atmósfera romántica proveniente de la gran tradición paisajista inglesa, conocidas por Somerscales durante su juventud, pintores como William Turner y John Constable. Logra en sus marinas, sobre todo en las representaciones bélicas, expresar la revuelta del mar en las distintas tonalidades cromáticas que caracterizan el Océano Pacífico, aguas más oscuras e intensas. Asimismo, muestra la sensación ambiental del hecho histórico, la tensión, con el humo negro de las chimeneas, las nubes y las distintas tonalidades del cielo que provocan esa intensidad atmosférica. Por otro lado, como buen navegante, es realista en cuanto a las dimensiones de los barcos, las velas, los mástiles. Se dice que era tan preocupado por los detalles que el pintor había confeccionado personalmente un barco en miniatura que le servía como modelo para sus representaciones marinas. Otra obra emblemática de Somerscales es La muerte de Arturo Prat en la cubierta del Huáscar, que representa el momento posterior a la conocida arenga proclamada por el marino, donde salta al abordaje del monitor peruano y encuentra la muerte, que lo transforma en el máximo héroe naval y en un símbolo de sacrificio patriótico. Somerscales personifica de manera muy concreta en Arturo Prat el heroísmo de este hecho histórico. Por último, hay que destacar dentro de la variada y prolífica obra de Somerscales la inspiración que éste encuentra con la naturaleza y el desarrollo del paisaje romántico, integrando los diversos elementos que el pintor observa en los panoramas naturales de nuestro país: la cordillera y los cerros, la transparencia y claridad del cielo y el mar, obviamente. Es verdad que la pintura de paisaje de Somerscales no alcanza la difusión que las pinturas navales obtuvieron, pero sí deja en evidencia la maestría con la que el pintor inmortaliza los detalles de la naturaleza. Con gran influencia del romanticismo, capta lo sublime de esta y lo insignificante que puede ser el hombre ante tamaña creación. Y aquí por último tenemos este ejemplo, el de Panorámica de Valparaíso, hecho por Thomas Somerscales, que ve desde las alturas la ciudad de Valparaíso. Pero vemos cómo logra captar la naturaleza de los cerros que aún no han sido habitados. Algo también para reflexionar
pensar que las variadas obras que hace Sommerscales están en los principales museos de nuestro país. Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes y también en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, en el Palacio Baburitza. Para concluir esta cápsula, Valparaíso, durante la época analizada, juega un rol fundamental para Chile y sobre todo por su desarrollo económico, que se va a manifestar en la consolidación urbana de esta ciudad. Pero también no hay que olvidar que fue un suelo fértil que atrajo a diversos extranjeros que aportaron culturalmente a nuestra nación. Este es el caso de Thomas Sommerskill. Por lo mismo, para cerrar, les dejo esta pregunta y que reflexionen con su curso. Culturalmente, ¿ven alguna influencia extranjera en su ciudad? ¿En qué cosas? Por ejemplo, ¿en alguna pintura, en algún edificio, en algún monumento público? Les propongo que investiguen sobre algún artista extranjero que haya pintado sobre su ciudad y analicen las características que ellos dan a sus obras. Un saludo, gracias.